sobre compacidad y puntos límites, que diga puntos aislados, X compacto y Hausdorff. Y X sin puntos límite, sin puntos aislados. ¿Verdad? Entonces, X es no numerable. Entonces aquí lo que empezamos a hacer ayer en nuestra demostración era suponer que existe, o sea que si fuese numerable y ver si llegábamos a una contradicción. Supongamos que existe f que va de los naturales a x biyectivo. Ok. Entonces vamos a tomar x. Vamos a tomar un x en x. O sea, ya nos quedamos en que si agarramos un x y un u abierto, no vacío, pues hay dos posibilidades, ¿no? Una que es que o x vive en u o x pues no vive en u. Ahora vamos a tomar un abierto, vamos a suponer que pasa si x si vive en u. Pregunta, ¿será que existe otro punto además de x dentro de ese abierto? Sí, ¿por qué? Porque si no hay puntos aislados, Si no existiera, X sería punto aislado. ajá, o sea, si u es igual a x, como u es abierto, x es aislado, es una contradicción, entonces existe un y diferente de x con y en u. Si existe alguien aquí que no está en x, que no es x. Ahora, si tengo un abierto que no tenga a x y es no vacío, digo, por ser no vacío, pues existe alguien que vive ahí. Existe un y en u. Y aquí como x no vive en u, pues x y y son diferentes. Ahora, x es Hausdorff, entonces ¿qué podemos construir al ser x Hausdorff? Dos vecindades que no se intersecten. Ajá, hay dos vecindades aquí que no se tocan. Entonces existen estamos en este caso. Existe W1, W2 abiertos, de tal manera que W1 intersección W2 es igual a vacío y X vive en W1 y Y vive en W2. Entonces, de hecho, hay una partecita que está contenida en U, que sería la intersección. Este es W2. Ambos tienen a Y.
Ok. Entonces, ahorita pensamos en este. O bueno, esto puede ser en ambos casos. ¿Qué podemos decir de V igual a W2 intersectado con U? Distinto de vacío. Es distinto de vacío. ¿Qué más? A ver, Ana, ¿qué podemos decir de X respecto a la cerradura de V? Que va a ser contenido en ¿X? pues sí, debería estar ahí. Y sí. Pero X no. No sería si es que la distancia de X no tiene igual que si el punto de cero y que va a estar aislado, va a estar fuera del control. Va a estar fuera de... Bueno, X está en el rosa. Y lo que estoy pintando ahorita es el V, es esta intersección. Entonces, de hecho, si yo me fijo en V intersección W1, ¿cuánto me da eso? Vacío, porque ya de entrada intersectado con W2 me daba vacío. Entonces, si lo intersecto con alguien más me da vacío. Y X vive en W1. Entonces encontré un abierto que tiene a X que no intersecta V. ¿Eso qué me dice de X respecto a la cerradura de V? ¿Cuál es la definición de punto en la cerradura? La intersección de las vecindades de X y Ajá. V sería distinto de vacío. Si Ok. fuera un punto límite. Si fuera punto de la cerradura, sí. Pero si no lo es, va a existir un abierto que no intersecta V. Entonces, en ambos casos encontramos, o sea, existe. Entonces, existe V diferente de vacío, abierto, con X que no vive en la cerradura de V. ¿Okay? O sea, tomo un X en X y tomo un abierto cualquiera y V contenido en U. Siempre puedo encontrar un abierto que no tenga a X, que esté contenido en U, bueno, y que su cerradura no contenga a X. ¿Okay? Hasta aquí no he usado nada más que sea Hausdorff, no he usado compacto. ¿Okay? Entonces, déjenme hago el dibujo más grande. ¿Qué es lo que hicimos? Si yo tengo, bueno, no también tenemos a ver. Si yo tengo un abierto cualquiera y X, el abierto puede estar así o puede contener a X. En cualquiera de los dos casos, siempre voy a encontrar un abierto, o sea, voy a encontrar un punto aquí y un abierto dentro de este U, que sea no vacío, de tal manera que X no pertenezca a la cerradura de este abierto. Este es el V. Si X vive en U, va a haber un Y aquí adentro, porque X no es aislado.
Y como es Hausdorff, también va a existir un abierto. En ambos casos siempre puedo encontrar, ya sea que X viva en U o que X no viva en U, siempre puedo encontrar un abierto no vacío dentro de U, donde X no viva en su cerradura. ¿Ok? Bueno, ¿de qué me sirve eso? Vamos a agarrar esto y a relacionarlo con la función. Entonces, no sé si hasta ahorita hay alguna pregunta con la construcción de este abiertito. Me voy a construir cerrados cada vez más pequeñitos. ¿Ok? Entonces, déjenme pongo aquí a lo que llegamos, es que para toda X en X y para todo U abierto, no vacío, existe un V diferente de vacío abierto con V contenido en U, tal que X no vive en la cerradura de V. Eso es lo que acabamos de probar ahorita con esta construcción de abiertos. Me agarro un punto en Y que no sea X, esto siempre puede ser, porque o X no es aislado o X no pertenece al abierto. Y dos abiertos que no se toquen, y esos dos abiertos me van a servir para construir ese abierto V. Entonces va el uso de esta función. Va a ser de forma recursiva. Entonces voy a hacer n igual a 1. N igual a 1. Para n igual a 1, como f es biyectiva, al 1 lo va a enviar a alguien. Voy a agarrar x1 igual a f de 1 y u1 lo voy a agarrar como x. O sea, voy a empezar de esta manera. Está aquí x1. Y este es mi abierto U1. ¿Qué es lo que me dice esto de aquí? Utilizando el X1 y el U. De estos dos, ¿qué puedo decir? ¿U1 es abierto? Este de aquí, este conjunto, ¿es abierto en X? Pues entonces es compacto. ¿Cuáles son los abiertos? Para que algo sea topología, ¿qué se tiene que cumplir? Definición de topología. El vacío es abierto, X es abierto. ¿Este es un abierto? Sí. ¿Es no vacío? Sí. ¿Por qué? Porque de perdido tiene el X1. El X1 vive en X. Bueno, se cumple esto. El 1 es abierto y no vacío. Entonces, ¿qué dice esto de aquí? El otro abierto contenido. Ajá. Existe el V1 contenido en U, de tal manera que V1 es diferente de vacío, abierto, y X1 no pertenece a la cerradura de V1. Entonces va a haber un abierto aquí, V1, cuya cerradura no contiene X1. ¿Okay? N igual a 2.
x2 va a ser f evaluado en 2. Yo no sé dónde caiga este, pero es alguien en x. Y u2 es igual a v1. ¿Qué me pueden decir de ese enunciado? V1 es abierto no vacío. Ujú. Y que el F de 2 está en X. Ujú. Entonces existe un V1. Existe v2 contenido en v1, tal que x2 no pertenece a v2 cerradura. Entonces va a haber un v2 aquí. De tal manera que el x2 yo no sé dónde esté, puede estar dentro del v1, puede estar fuera, no me importa. Entonces, ¿qué voy a estar haciendo? Voy a hacer lo mismo hasta n igual a k. De forma recursiva voy a construir abiertos, unos metidos en los otros. X sub k es igual a f de k. U sub k va a ser v k menos 1. Y entonces va a existir un vk contenido en vk menos 1 abierto, no vacío, de tal manera que xk no pertenece a vk. ¿Qué es lo que estoy teniendo? Estoy teniendo una sucesión de abiertos, v1, v2, vk, uno para cada natural. Si yo cierro estos conjuntos, tengo un conjunto de cerrados anidados. ¿Okay? ¿Qué pasa si yo intersecto una cantidad finita de ellos? Queda el más chiquito. Queda el más chiquito. ¿Y eso es diferente de vacío? Sí, porque los V son diferentes de vacío. O sea, si agarro la intersección de n y pueden estar salteados. Si agarro la intersección de los cerrados desde i igual a 1 hasta L, esto me queda la cerradura del más grande de todos. O sea, el más chiquito tiene el índice más grande. Este es el máximo de los NIs. Y este contiene al V sin cerrar, que por construcción es diferente de vacío. ¿Cómo se llama esta propiedad de que se intersectó un número finito es diferente de vacío? Propiedad de intersección finita. O sea, el conjunto de los cerrados tiene la propiedad de intersección finita. ¿Ok? Pero X es compacto. Entonces, ¿qué puedo concluir de ahí? ¿Qué teorema vimos que tenía que ver con compactos y conjuntos
con la propiedad de la intersección finita. Es una equivalencia de la definición de compacidad, pero tiene que ver con abiertos. En lugar de tener que ver con abiertos, tiene que ver con cerrados. La intersección es diferente al vacío. La intersección de todos es diferente de vacío. Si tengo una colección de cerrados cuya intersección de un número finito siempre es diferente de vacío, y ese conjunto, esa colección de cerrados está en X, entonces la intersección de todos tiene que ser diferente de vacío. Y la de todos pues está acomodada, o sea, la intersección desde I igual a 1 hasta infinito de los VIs, cerradura, es diferente de vacío. O sea que cuando yo intersecte todos estos, va a haber alguien ahí en medio, un X tilde. Existe un X tilde que vive en la intersección desde igual a 1 hasta infinito a los VI. Ahora, de aquí, ¿qué me dicen estas de aquí? X1 no vive en el V1 cerrado. X2 lo construimos el V2 de manera que X2 no viva en la cerradura de V2. XK no vive en la cerradura de VK. Entonces, ¿qué está pasando con los elementos de la sucesión? O sea, si Z vive en la imagen de F, entonces Z es igual a F de algún M. Z es igual a XK. ¿Qué me pueden decir para algún K, perdón, a XM? Para algún M en los naturales. ¿Qué me pueden decir de esta XM? No está en la intersección. No está en la intersección, ¿por qué? Porque el XM no está en la cerradura de V sub R. Ajá. Si no está en 1, pues no vive en la intersección. Ahí, no vive en la intersección. ¿Y eso qué me dice respecto al X barra? Como está la intersección, el X barra debe estar en la cerradura de alguno de esos. Ujú. Pero si está, no va a estar en la imagen. Ajá. Si alguien está en la cerradura, en la intersección de todos, no puede estar en la imagen, porque todos los que están en la imagen no viven en la intersección. O sea, entonces Z no vive. Si está en la imagen, Z no vive en la intersección. Y si no vive en la intersección y X sí vive en la intersección, X no puede vivir en la imagen. Porque eso es una contradicción.
¿Qué supusimos de la función? Que es sobreyectiva. Que es sobreyectiva. Es biyectiva. Y acabamos de encontrar a alguien que no está en la imagen. Entonces eso es una contradicción. ¿Contradicción a qué? A suponer que existe una función de los naturales a x biyectiva. F era biyectiva. Entonces, si X es compacto, Hausdorff, y no tiene puntos aislados, no puede ser numerable. Es no numerable. Ese es el teorema. X compacto Hausdorff sin puntos aislados. Entonces X es no numerable. Utilizando la densidad de R, corolario, los intervalos abiertos o cerrados o cualquier intervalo que sea diferente a vacío contenido en R es no numerable. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Considerar a R con la topología usual. Con la topología usual, R es Hausdorff. Con la topología usual, el intervalo cerrado es compacto. Entonces es un compacto Hausdorff. Y no tiene puntos aislados porque cada vecindad siempre tiene un real dentro. O sea, si doy un punto, siempre puedo encontrar. Y doy un abierto, bueno, los puntos solos no son abiertos, es la topología usual. No sé si tengan alguna pregunta. Profe, mucho ya partido se puede lo de construir esta corrección, bueno, a partir de uno para otro ya entendí un poco de lo que quiere hacer. ¿Qué era lo que quería hacer? Quería encontrar a alguien que no estuviera en la imagen de F. Ese era mi objetivo. Llegar a una contradicción con que era numerable. Entonces tenía que encontrar a alguien que no estuviera en la imagen. Y eso era X barra, ¿no? Ese es el X barra que quiero encontrar. Pero ¿cómo encontré X barra? Utilizando esto del inicio. ¿Esto sí lo entendiste? Yo sí. Ok. Entonces si agarras un punto y un abierto, te puedes encontrar otro abierto más chiquito que te deja fuera este punto. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Bueno, agarramos un puntito, hay un abierto que deja fuera este punto. El siguiente, hay un abierto dentro de este abierto que deja fuera este punto, pero también va a dejar fuera este. Y luego, el que sigue, X3, hay un abierto más pequeño que deja fuera X3, a X2 y a X1. Cada vez más chiquito. La idea es que lo hagas tan chiquito que dejes fuera todos, pero que haya alguien allá adentro. Entonces siempre puedes hacer esto si es Hausdorff, porque hasta aquí no usamos nada de que sea compacto. Pero como es compacto, la intersección de todos estos cerrados anidados va a tener al menos un punto. Y ese punto no va a ser ninguno de los de la sucesión. Entonces ya. Esa era la idea. ¿Ok? Bueno. Entonces ningún intervalo es ningún intervalo va a ser numerable. ¿Okay? Digo, esta es otra manera de verlo. Es como cañoso. Y al final, ¿cómo llegó que no es elemento de la imagen? Ah, porque cualquier elemento de la imagen es de la forma XM. Pero XM no está en este. Por construcción. Y si no está en este, no está en la intersección. Entonces, cualquier elemento de la imagen no vive en la intersección. ¿Eso qué quiere decir? Haz de cuenta que lo tenemos así. Es como, es la contrapositiva. O sea, si Z vive en la imagen de F, llegamos a que Z no vive en la intersección de los sub-X. ¿Cuál es la contrapositiva de esto?
Está en la intersección. Ajá. Entonces no pasa. Bueno, ¿hay alguien en la intersección? Ah, Entonces no está bien. Ok. No sé si alguien más. ¿Todavía? Ok. Bueno, ahora sí. Ya vimos compacidad en R, ya vimos numerabilidad con compactos. Resulta que a lo mejor en análisis 1 no vieron compacidad con cubiertas, vieron compacidad, algo que se llama compacidad por punto límite. En R es lo mismo, ¿sí? Pero en general, ¿no? Entonces déjenme algo que ya han visto intuitivamente en R. No sé si les puedo borrar esto. ¿Les puedo borrar? Ok. Vamos a tomar a X un espacio topológico. Eso se llama compacidad. Hay tres tipos de compacidad. Uno se llama compacidad, la usual, la de cubiertas abiertas. Ese se llama compacidad por puntos límite. Es una definición. Y vamos a agarrar un espacio topológico X. Vamos a decir que X es compacto por punto límite. Sí, todo conjunto infinito en X tiene un punto límite. Por ejemplo, si todo conjunto C infinito tiene un punto límite en C, dentro del mismo C. Bueno. Por ejemplo, los reales no son compactos por punto límite porque los naturales son infinitos y no hay ningún punto límite de los naturales dentro de los mismos naturales. Recordemos que punto límite es aquel que al hacer un abierto intersecta el conjunto pero en un punto diferente a él. No es como el punto cerradura, como si todos se acumularan ahí. ¿Okay? Entonces, ejemplos. R no es compacto por punto límite. Agárrense C los naturales. El conjunto de puntos límites de los naturales pues no, es vacío. Pero si ustedes se agarran intuitivamente aquí lo voy a mostrar después, pero si ustedes se agarran un intervalo cerrado y un conjunto infinito aquí, por más que lo quieran separar, como es un conjunto infinito, va a haber un lugar en donde te vas a amontonar. O sea, esa es la intuición, que si tú quieres acomodar un número infinito de puntos en un intervalo cerrado y acotado, pues en algún momento se tiene que acumular en algún punto. No lo puedes tener como todos aislados como aquí.
Entonces, bueno, hay que demostrar un poquito más aquí. Pero otra manera de decir esto es que un conjunto se llama compacto por punto límite si cuando un conjunto no tiene puntos límites es porque ese conjunto es finito. Es la contrapositiva de esto. Si todo conjunto infinito tiene un punto límite, entonces aquellos que no tengan puntos límites no pueden ser infinitos. Son finitos. Los únicos conjuntos que no tienen puntos límites son los conjuntos finitos. ¿De acuerdo? Entonces parece x igual a b. Parece que sí es compacto por punto límite. Hay que demostrarlo. No sé si esto lo vieron en análisis 1. Que si tienen un conjunto, la definición de compacidad a través de que si tienes un conjunto infinito, vas a tener un punto de acumulación. Entonces, vamos a comparar. Yo creo que nos queda tiempo suficiente. Vamos a comparar compacidad con compacidad por punto límite. Yo quisiera saber que x compacto implicará que x es compacto por punto límite. Recordemos que para la definición es que si C no tiene puntos límite, entonces C es finito. Entonces a veces es más fácil demostrar este de abajo que demostrar el de arriba, pero son equivalentes porque la contrapositiva de este enunciado es esta. Entonces vamos a suponer que X es compacto y vamos a suponer que tenemos un conjunto C que no tiene puntos límite. Entonces supongamos que C no tiene puntos límite. ¿Quién sería la cerradura de C? Nada más C, porque la cerradura es el conjunto unido sus puntos límite. Y si no tiene puntos límite, pues sería C. Entonces C es cerrado. ¿Qué más puedo decir de C si C es cerrado? Como C es cerrado y X es compacto, C es compacto. Ajá. Cerrado dentro de un compacto, C es compacto. Okay. Ahora, ¿qué significa que C no tenga puntos límite? ¿Qué pasa si agarro X elemento de C? Cualquier vecindad de X representada con C es vacía. ¿Cualquiera? Sí, claro. O sea, quitando la X vacía.
La definición de que sí sea punto límite es que cualquier vecindad toque. Sí. La contradicción de eso, que exista. Ajá. Entonces, aquí existe, como X no es punto límite, existe un abierto de X, vecindad de X, tal que UX intersectado con C me da, si no lo intersecto en nadie más que sea X, pues esto es X. ¿Eso qué me está diciendo de C? Si tengo un abierto que intersectado con C me dé solo el punto. Es un conjunto de puros puntos aislados. Son puntos aislados. C es un compacto donde cada punto es un abierto, pero C es compacto. Entonces, si tuviera una infinidad, yo podría agarrar la cubierta que solo tenga los puntos, porque es una cubierta abierta. Y esa no tendría su cubierta finita. Y sería una contradicción con que C sea compacto. O, otra manera de decirlo, agarro U igual a la colección de todos los UX, donde X vive en C. Esa es una cubierta abierta de C. Pero C es compacto, entonces existe una subcubierta UX1, UXK, que cubren a C. O sea, esto es lo mismo que C esté contenido en la unión de los UXI, desde I igual a 1 hasta acá. Entonces, yo tengo mis puntitos XK, X1, X2. Aquí tengo abiertos que solo tienen a X. Entonces, ¿quién es C? Ojo, estos abiertos solo tienen un punto. Y si estos cubren a C, ¿quién sería C? La intersección de esos puntos. Ajá, bueno, la intersección de estos abiertos con C, pero nada más tengo puntitos. Serían esos, la unión, más bien. O sea, C está cubierto por esos abiertos, pero esos abiertos respecto a C solo tienen al punto en cuestión. Entonces, si yo quiero nada más agarrar los que están en C, pues intersecto estos con C. Pero la intersección de estos con C, pues nada más son los XY. Entonces solo me quedan los XY. Entonces C es finito. Entonces, si es compacto, va a ser compacto por punto límite. ¿Sí? La pregunta es al revés. Si es compacto por punto límite, ¿será compacto? No necesariamente. Entonces, tenemos una implicación. ¿Sí? ¿Puedes repetir por favor los de ¿Este paso? sí? Ok.
Cuando tú tienes A contenido en B, ¿quién es A intersección B? A. Entonces aquí mi B sería la unión. O sea, C sería igual a C intersectado con la unión de esos U sub X, Y. Desde I igual a 1 hasta acá. ¿Vale? La unión. Este es tu B. Pero la intersección con la unión se distribuye. Esto es la unión desde I igual a 1 hasta acá de C intersección UXY. ¿Y quién es este? Ajá, el XY. Este. Solo el puntito. Entonces la unión de un número. Y entonces ya nada más me queda X1 hasta X. Ok. Entonces, sí tengo el regreso bajo una condición, que el espacio sea métrico. R es métrico y compacto. Bueno, hay que ver que estos son compactos por punto límite. Y entonces por eso ustedes veían cómo se lo había contado. Es compacto o que sea compacto por punto límite. Otra que se llama secuencialmente compacto, que es básicamente lo mismo que esto. Si tengo una sucesión dentro de un compacto y tengo un número infinito de valores, siempre va a haber una subsucesión que converge. Porque si tengo un número infinito de valores, pues tengo un conjunto infinito en el compacto. Y entonces va a tener un punto límite. Eso quiere decir que va a haber una subsucesión que converge a él. ¿Okay? Entonces, en algunos libros utilizan la definición de secuencialmente compacto, se parece mucho a esta, diría, por no decir que es la misma. Pero cuando son espacios métricos, tengo una equivalencia entre todos. Entonces lo pueden pensar como que toda sucesión tiene una subsucesión que converge. Esa es la otra definición de compacidad en R. Pero eso lo veríamos mañana y el viernes. Y creo que de hecho ahí terminaríamos compacidad el viernes. ¿Qué sigue? No es cierto, de ahí sigue compactificación por un punto y localmente compacto. Y luego ya. No, todavía falta. Qué bueno que no lo quise ocultar. Sí, hubiera estado un poco pesadito. Bueno, nos vemos mañana.